Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta nueva oportunidad a todos los hermanos y hermanas en Cristo Jesús y a todo el público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de este estudio que vamos a realizar en esta ocasión. Estamos estudiando el plan de salvación. Una salvación completa en Cristo Jesús. Estamos en el estudio número 553 de esta serie de salvación por fe y gracia por medio de la justicia de Cristo. Para poder recibir esa salvación y vivir esa salvación, necesitamos comprender los sencillos pasos o requisitos que el creyente necesita conocer. Hemos estudiado hasta aquí el llamamiento, cómo se acepta el llamamiento, cómo el Espíritu Santo está llamando permanentemente. Y si uno acepta el llamamiento, entonces la fe le llevará al estudio de la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios producirá una fe verdadera. Y la fe llevará a la humillación y la humillación al arrepentimiento. Estamos entonces estudiando acerca del arrepentimiento. Hemos visto de que hay arrepentimiento verdadero que solo el Espíritu Santo puede llevar a ese arrepentimiento verdadero. Pero el ser humano también puede arrepentirse, un falso arrepentimiento que hemos estudiado en el estudio anterior. Y la mensajera del Señor en 1888 estaba advirtiendo al pueblo adventista y a todos los religiosos de que está de moda un falso arrepentimiento. Creer que uno reconoce que es pecador y que pide el perdón de Dios. Pero al no conocer y al no comprender realmente qué es pecado, entonces ese arrepentimiento humano no lleva a un cambio, a una reforma, no lleva a una nueva vida libre de pecado. Es un arrepentimiento por temor al castigo, y es un arrepentimiento por desear la recompensa. Por eso el pueblo adventista, al no comprender el verdadero arrepentimiento, se quedó con un falso arrepentimiento. Para recordar, vamos a leer en Materiales de Elena White de 1888, la página 1626, 1625, 1626. Y esto también puede seguir ocurriendo en este tiempo. Dice: la formalidad, la hipocresía y el egoísmo se están entrelazando con intereses sagrados y santos, con los deberes
ligados a los varios ramos de la obra. Hay manifestaciones tan frecuentes del espíritu carnal, mundano, egoísta e incrédulo. Tanta dificultad en obtener un dominio perfecto sobre el pecado, que tan fácilmente nos aflige, que mi espíritu gime dentro de mí sobrecargado. El falso arrepentimiento produce apenas una reforma externa. El verdadero arrepentimiento traerá un cambio de corazón, un alejamiento total de todo pecado que asedia, volviéndose para Dios. Allí tenemos la diferencia. El falso arrepentimiento apenas produce un cambio externo, pero el verdadero arrepentimiento produce cambio interno de la mente, del corazón, de los deseos, de las concupiscencias, del amor al mundo, de las inclinaciones y las costumbres. Entonces dicen, ni un paso podemos dar en el progreso espiritual sin nuevos suplimientos de la fuente de toda la gracia, toda la fuerza y suficiencia, y aún cuán poco apreciadas son nuestras oportunidades y privilegios. ¿Cuántas veces el Señor es deshonrado por métodos y planes egoístas? Muchos verdaderamente lo llevan a retirar su influencia. Es decir, si todavía el egoísmo permanece en el corazón, en la mente, entonces solamente se verá un cambio externo. Entonces, el creyente siempre deshonrará a Dios, siempre seguirá planes egoístas y siempre volverá a caer en el pecado. El falso arrepentimiento, dice, el falso arrepentimiento por un camino errado es una base que resulta en persuasión o miedo. El verdadero arrepentimiento para con Dios revela una mente humilde, llena de osadía y coraje para sustentar lo que es cierto. Esos oirán la voz de Dios, obedecerán a las llamadas y avisos que reciban. Hay muchos que aparentemente hacen un comienzo para arrepentirse y vindicar la verdad y la santidad, pero fallan. Así que el verdadero arrepentimiento lleva a la humillación y recibe nueva vida, mente nueva. Y en la mente nueva recibe una conciencia santificada, una conciencia abierta. Es el oído espiritual, la conciencia despierta, y escuchará la voz de Dios y obedecerá inmediatamente, porque tiene al Espíritu Santo y la gracia en su vida, pero más el falso arrepentimiento solo se realiza por miedo, dice, o por la persuasión. Y solamente obedecerá cuando es posible para el ser humano carnal. Pero cuando es difícil, imposible, ya no podrá obedecer, porque no tiene al Espíritu Santo, no hay cambio de vida, no hay gracia.
Dice, hay muchos que aparentemente hacen un comienzo para arrepentirse, pero fallan. ¿Por qué? Porque aman el loor o la alabanza de los hombres más que la aprobación de Dios. Se alejan de la luz y hacen exactamente lo contrario. ¿Quién es la luz? Es Cristo. Se alejan de Cristo, suponiendo que sus planes humanos son sabiduría. Un cristiano que ha experimentado un falso arrepentimiento sigue con planes humanos. Pero el que ha experimentado verdadero arrepentimiento ha experimentado el cambio en su vida, una reforma, volver a la forma original. Y ahora el cristiano verdadero seguirá los planes de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Es predicar el Evangelio como los discípulos, llenos del Espíritu Santo y llenos del amor de Dios. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es salvar seres humanos del pecado a la santidad. Ese es el plan. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Mientras el ser humano siga sus propios planes de buscarse la vida, de buscar sabiduría del mundo, de buscar riquezas del mundo, comodidad, vida de la ciudad, entonces todavía no hay cambio interno de mente. Entonces es un falso arrepentimiento. Un celo piadoso nos es esencial a todos. Si la palabra de Dios fuese comida como alimento para el alma, si fuese tratada con deferencia y respeto, no habría necesidad para los muchos y repetidos testimonios que son presentados. Las simples declaraciones de la Escritura serían recibidas y puestas en práctica. Así que el que experimentó un verdadero arrepentimiento, inmediatamente pone en práctica todas las palabras de Dios, toda la Biblia, toda la ley y todos los testimonios escritos, inspirados. Para el que ha experimentado verdadero arrepentimiento, la obediencia será fácil. Pero para el que se ha arrepentido superficialmente, por temor al castigo o por amor a la recompensa de la vida eterna, ahora la obediencia será difícil. Solo obedecerá cuando le conviene o lo que puede, o cuando es fácil, humanamente con fuerza humana. Pero cuando la obediencia es difícil, imposible. En la página 817, Materiales de Elena White, dice así: oímos que son predicadas tantas cosas al respecto de la conversión de la persona que no son verdad. Los hombres son enseñados a pensar que si alguien se arrepiente, será perdonado, suponiendo que el arrepentimiento es el camino y la puerta para el cielo, que hay en el arrepentimiento cierto valor garantizado que compra el perdón para él. Así que muchas cosas que se enseñan de la conversión, de la salvación, que no son ciertas, que no son verdaderas. Por ejemplo, muchos enseñan que si el pecador se arrepiente, que reconoce su pecado, será perdonado y ahora ya tiene entrada al cielo, que está garantizado ya todo. ¿Puede el hombre arrepentirse por sí mismo? No más que puede perdonarse a sí mismo.
Así que el hombre no puede arrepentirse por sí mismo, porque si pudiera arrepentirse podría perdonarse también, pero no es así. Lágrimas, suspiros, resoluciones, todo eso constituye apenas el apropiado ejercicio de las facultades que Dios le concede al hombre, y el acto de alejarse del pecado en la regeneración de una vida que es de Dios. ¿A dónde está el mérito del hombre para ganar la salvación o para colocar delante de Dios algo que sea valioso y excelente? ¿Puede una ofrenda de dinero, casas, tierras colocaros en la lista de merecimiento? Imposible. Así que entonces, el hombre no puede arrepentirse en una forma completa. Alguien dirá, ¿pero por qué? Es que el ser humano carnal tiene una mente malogrado por el pecado, una mente enferma por el pecado. El pecado es la lepra, o podemos decir es el cáncer. Su mente funciona mal. Entonces, una mente que funcione mal, ¿podrá arrepentirse verdaderamente? No, solo parcialmente, imperfectamente. Por eso necesita comprender el plan de salvación correctamente. Por lo menos comprender los 12 pasos o los 12 requisitos para recibir la salvación, justificación por la fe. ¿Qué es justificación? Es recibir perdón y cambio de vida. Y en la página 865 dice, entonces iremos en su nombre y por su gracia, y santificarnos, alma, cuerpo y espíritu, para que nuestras palabras y nuestras obras sean realizadas en Dios, y para que podamos tener una influencia sobre otros que serán ganados para Jesucristo. El verdadero arrepentimiento es cambio de vida. Recibir una vida nueva espiritual, un cuerpo sano y un espíritu nuevo, una mente nueva. Para que ahora las obras sean realizadas en Dios, es decir, las obras de Dios en el hombre. Más intensamente que nunca estoy, dice, convencida del odio de Dios al pecado, en todas sus formas. Así que Dios odia el pecado, no va a consentir el pecado. El arrepentimiento no puede expiar el pasado o purificarnos de un pecado o colocarnos en una posición segura para el futuro. Así que el arrepentimiento del hombre puede reconocer el pecado, puede lamentarse, puede llorar, hasta cambio externo puede haber, pero no puede cambiar el corazón, la mente. Muy bien, entonces, todo eso en el estudio anterior hemos estudiado acerca del falso arrepentimiento. Aún hemos visto los ejemplos de Esaú, de Judas y muchos otros. Entonces, en esta oportunidad necesitamos comprender qué es pecado para poder realmente experimentar el arrepentimiento, reconocer el pecado, que somos pecadores. ¿Qué es pecado? Para realmente estar dispuestos a
dejar, abandonar o renunciar el pecado. Porque el pecado costó la vida de Cristo, costó la humillación, costó venir a este mundo y tomar la naturaleza pecaminosa y en carne humana vencer el pecado. Fue tentado en todo, pero nunca cayó en pecado. Esa vida produce el verdadero arrepentimiento. Si no recibimos y vivimos la vida de Cristo, entonces no ha habido cambio. Porque arrepentimiento es reconocer que hemos pecado, hemos actuado mal y estar dispuesto, dice, al cambio. La Biblia nos ofrece algunas definiciones de pecado. Por ejemplo, 1 Juan 3:4 dice: todo el que comete pecado quebranta la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Para muchos, el pecado es infracción de la ley solamente. Pero no se dan cuenta que la ley se infringe tanto externamente como internamente. Muchos piensan que pecado es solamente robar, engañar, codiciar, adulterar, fornicar, pero no se dan cuenta y tratan de evitar esos males. Pero no es tratar de evitar esos males, esos pecados, sino es aceptar o encontrar el cambio de corazón. Porque el deseo de matar, engañar o robar está en el corazón. Y solamente Dios puede hacer ese cambio. En Santiago 4:17 dice: por lo tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces, pecado no solamente es evitar hacer el mal, cuidarse de hacer el mal, cuidarse de desobedecer lo que está escrito, sino también pecado es no hacer el bien. Toda la ley, toda la Biblia nos enseña a hacer el bien. Actuar con un carácter perfecto, santo. Eso es bueno. Pero el ser humano no puede sin cambio de vida. Predicar el Evangelio como Cristo es bueno, pero el creyente no puede vivir como Cristo ni predicar como Cristo todos los días. Predicar, enseñar, hacer discípulos y sanar enfermos. Por eso es que el hombre no puede experimentar un verdadero arrepentimiento, solo un arrepentimiento a medias. Pero si uno comprende que el pecado, la raíz está en el corazón, entonces va a experimentar humillación, quebrantamiento, renuncia, entrega de su mente, de su corazón pecaminoso a Cristo, para que Cristo pueda
darle un nuevo corazón. Ahora sí, con el nuevo corazón, un corazón bueno, hará las cosas buenas. Pero con un corazón malo, siempre no querrá hacer las cosas buenas, porque el corazón malo está acostumbrado, habituado, es algo natural a hacer el mal. Entonces, pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Una tercera definición de pecado está en Romanos 14:23. Dice, todo lo que no es de fe es pecado. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice. La fe que se requiere no es un mero asentimiento a las doctrinas, es la fe que obra por amor y purifica el alma. Todo lo que se realiza sin fe es pecado. Un ser humano puede estar realizando muchas cosas buenas. Puede congregarse, cumplir ceremonias, ritos, como el rito del bautismo. Puede hacer los cultos tarde y mañana. Puede predicar la palabra cuando puede o cuando le piden. Pero solo eso es esporádico, momentáneo, temporal. No es permanente. Eso quiere decir que está actuando sin fe, solo confiando en sí mismo, que sí puede hacer, o confiando en la iglesia o en el líder que le ha ordenado. Entonces, eso es pecado. ¿Por qué? Porque no lo hace perfectamente. No lo realiza permanentemente. Es imperfecto su obra. Entonces, todo imperfecto es pecado. Pero si tiene verdadera fe, la fe une a Cristo. La fe confía en la obra de Dios en él, confía en el Espíritu, no se confía en sí mismo. Entonces, la fe que le une a Cristo permanece en Cristo, Cristo obrará en el creyente. Por eso el apóstol Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación, porque Dios es el que obrará en vosotros tanto el querer como el hacer. Y la obra, unido por fe en Cristo, es perfecta y es permanente. Para Cristo no hay fracaso. Por eso dice, todo lo que no es de fe es pecado. Bien, entonces, como dijimos, vamos a aprender en esta oportunidad algo en una forma más amplia, más profunda. ¿Qué es pecado? Todos sabemos que en todos los tiempos y más que en cualquier otro tiempo, en este tiempo final de la historia de este mundo, se predica mucho de la salvación. Y se predica mucho que Dios es bueno, que Dios es amor, y que Dios, si el pecador reconoce, perdona al pecador y le salva por fe y gracia. Esas prédicas son comunes. Pero se predica muy poco del pecado. ¿Qué es pecado? Y la ira de Dios hacia el pecado.
Dios no puede consentir el pecado. Dios dice es fuego consumidor al pecado. Donde está Dios, donde está Cristo, donde está el Espíritu Santo, no hay pecado. Solo hay justicia, luz. Entonces, generalmente solo se enseña el pecado como un concepto, como una definición superficial, abreviada, incompleta, inexacta, trivial, simple. Como que el pecado es realizar un acto malo y ya está. Pero nadie da importancia de que el pecado tiene su raíz, tiene su causal, que el pecado está en el corazón, en la mente. No es solo el acto. Entonces, si nosotros solamente comprendemos o predicamos el pecado bíblicamente, a la letra, entonces solo se comprenderá como un acto externo, solo como un incumplimiento o desobediencia de una norma o una regla o un mandato, y no parece tan malo. Por eso Jesús, cuando vino a este mundo hace 2000 años atrás, a los judíos, al pueblo judío, al pueblo de Israel, a los doctores de la ley, ¿qué les dijo? Ninguno cumple la ley a cabalidad, a perfección. Solo cumplen la ley superficialmente, a la manera humana. Es como recordamos la historia de aquel judío príncipe, doctor de la ley. Jesús le dijo a ese doctor de la ley, a ese joven príncipe rico, el que dijo, yo desde niño he cumplido la ley, le dijo, los mandamientos. Pero cuando Jesús le dijo para probar ese cumplimiento de la ley, ¿qué le dijo? Anda, renuncia, dispón, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y sígueme. Dios quería probar si había amor en su corazón o no, o es que cumplía la ley sin amor. Entonces, este príncipe amaba, dice, a sus bienes, a su negocio, a su trabajo, y no quería seguir a Jesús, no quería renunciar, abandonar, dejar. Entonces, no tenía amor a Dios para seguir a Cristo y no tenía amor al prójimo para compartir sus bienes con el prójimo. Entonces, su cumplimiento era externo nada más. Su corazón todavía era egoísta. El pecado del egoísmo, que es la raíz del pecado, estaba en su corazón. Ese es el problema hoy en día del mundo religioso. Nadie estudia, nadie conoce si todavía tiene corazón egoísta o ya tiene un corazón nuevo por nacimiento del Espíritu, un corazón de amor. Y si el ser humano pues sigue buscando, amando
deseando las cosas de este mundo, como la educación, como las riquezas, entonces eso quiere decir que todavía su corazón es egoísta. Pero él cree cumplir la ley, igual que el joven príncipe. Entonces, le falta experimentar un verdadero arrepentimiento que solo Dios puede darle, que solo el Espíritu puede dirigirlo, pero tiene que humillarse, tiene que reconocer que su vida no vale nada. Y segundo, muchos piensan de que el pecado se soluciona con el castigo. Recordamos que a Jesús le trajeron a una mujer en el mismo acto del pecado, de fornicación o adulterio, como quieran. María de Magdala. ¿Y cómo querían solucionar el pecado los religiosos de aquel entonces? A Jesús le dijeron: nosotros, siguiendo a Moisés, dice, al líder, él nos enseñó de que el pecado se soluciona apedreando. ¿Y Jesús qué les dijo? Jesús les dijo que el pecado la vida del pecador no se soluciona apedreando. ¿Cómo se soluciona? Jesús dice que expulsó 7 espíritus malos de esa mujer, porque los espíritus malos a su corazón egoísta le llevaban al pecado. Entonces esa mujer necesitaba que el espíritu malo sea expulsado, que lleva al pecado, y su corazón sea cambiado, un corazón recto, un corazón de amor, que solamente Dios puede dar de gracia si es que el creyente ha comprendido que es pecador y que necesita cambio de vida. Por eso a esa mujer pecadora que le dijo: ahora ya no vas a pecar, vete y no peques más, porque el Espíritu Santo expulsó a los 7 espíritus malos y ahora estaba en una condición ya cambiado. Pero los religiosos querían apedrearlo. Pero Jesús también dijo: si ustedes quieren apedrearlo, el que no tiene pecado tire la primera piedra. Así que, ¿por qué querían apedrearlo? Esa es la pregunta. No querían apedrearlo porque no tenían amor al prójimo, amor al enemigo. Entonces, Cristo sí tenía el amor de Dios. Y Cristo le impartió el amor. Y le perdonó por amor, porque estaba dispuesto. Aquella mujer estaba humillado, quebrantado, dispuesto al cambio de vida. ¿Y cómo sabemos que su vida cambió? Esa mujer fue la primera en seguir a Jesús por donde quiera que iba. Esa mujer, María la pecadora,
era la hermana de Lázaro. Cuando Jesús visitaba la casa de Lázaro, ella estaba al lado de Cristo escuchando, aprendiendo. Esa mujer, cuando todos los discípulos abandonaron a Jesús, estaba allí. Estaba al pie de la cruz. Estaba en la resurrección de Jesús. Llevó la noticia. Entonces, esa mujer recibió cambio de vida. El amor no lo dejó abandonar a su maestro. El amor le hizo llevar la noticia a los discípulos de que Cristo había resucitado. El amor es el cumplimiento de la ley. Necesita un corazón de amor para cumplir la ley, para ya no pecar. Entonces, el pecado no se soluciona con leyes, queriendo imponer leyes, aplicar leyes. El mundo ha sido llenado de leyes para solucionar la violencia y toda clase de males que se manifiestan en la sociedad. Pero las leyes no solucionan el pecado. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley sirve solo para detectar el pecado. Esa es su función de la ley, mostrar el pecado, decir que está mal. Y luego, la ley muestra la medicina. La medicina, dice, es Cristo. Cristo puede solucionar el pecado. La ley no soluciona el pecado. En vano el ser humano carnal, con corazón egoísta pecaminoso, trata de cumplir la ley. Nunca va a poder cumplir a perfección. Solo en actos, en vida externa, su corazón siempre va a estar desconforme. Un corazón imperfecto. Así que el ser humano carnal quiere combatir el pecado con infinidad de leyes, pero dejando el corazón igual que antes. Los hombres en este mundo que crean leyes, que establecen leyes, ellos no pueden cambiar la mente, el corazón del ser humano. Entonces, siempre el ser humano va a desobedecer. Pero el pecado, según la ley real, como dice Santiago, el pecado según el espíritu de la ley, a la luz del verdadero espejo que es Cristo. Si hablamos de la ley de Dios de la Biblia, la ley de Dios es la copia de la vida, del carácter de Cristo. Entonces, la verdadera ley es Cristo. Si uno entonces acepta a Cristo para que cambie su corazón, su mente, le dé nueva vida, entonces el pecado se verá tanto interiormente y exteriormente. Por eso Jesús, ¿qué dijo? En San Lucas 16:14, Dios ve el corazón. Los hombres miran solo la vida externa, los actos, las obras externas.
Pero Jesús en San Mateo 15:9 dijo: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios y toda clase de males. Entonces, un verdadero arrepentimiento no solo tiene que reconocer los actos malos que ha cometido, sino tiene que reconocer que su mente, su corazón es malo. Entonces, si reconoce que su mente, su corazón, su vida es malo, entonces necesita cambio de vida. Es como el vestido. Si un vestido ya está viejo, está horadado, está roto, está sucio, ya no vale. Reconoce que su vestido, su traje, su ropa ya no vale. No sirve. Entonces, ¿qué necesita? Cambio de ropa, cambio de vestido, nuevo vestido. El vestido ya remendado no sirve para nada. Jesús dijo: el remiendo no sirve. Si ustedes remiendan el odre viejo, dijo, el odre viejo se reventará. Entonces, obedecer la ley es querer hacer remiendos. No, necesita desechar el vestido, es decir, el corazón, la mente, la vida pecaminosa del hombre carnal. Y Cristo quiere dar nueva vida. El mundo quiere solucionar el pecado, entonces, ¿con qué? Con leyes y luego con educación. Hay que enseñar, dice, al hombre a ser obediente, a ser respetuoso, a hablar palabras buenas solamente, a realizar solamente actos buenos. No se puede educar, mejorar al ser humano con corazón egoísta, pecaminoso. Y Jesús claramente dijo en San Mateo 5:21 al 30 que el pecado está en el corazón, que el homicidio, el matar a una persona, está en el corazón. Y cualquiera, dice, que se enoja, está desconforme con alguien, está en ese camino del homicidio. O el que mira, dice, a una mujer, dice, para codiciarla, ya está en el camino del pecado. No es decir entonces, no codicies, o no adulteres, o no hagas mal, sino es llevar a Cristo, que Él es creador y tiene poder para cambiar vidas. Así que la profundidad y la amplitud del pecado solo se puede comprender espiritualmente, bajo la dirección del Espíritu Santo. El apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14 al 16, ¿qué dice? Allá dice de que la mente humana, la mente carnal, no puede entender las cosas del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el que reveló la Biblia, la ley, todo. Necesita mente nueva. Por eso solo el Espíritu Santo puede llevar a un verdadero arrepentimiento. Si estudiamos la palabra de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, pidiendo sabiduría, discernimiento de Dios, si el ser humano se humilla y reconoce que su sabiduría, su mente es incapaz para comprender y pide ayuda de Dios,
y tiene un deseo sincero, entonces Dios le va a revelar, Dios le va a hacer comprender. Y el pecado se puede comprender en sus 4 dimensiones. Primero, por ejemplo, lo que es fácil para el hombre carnal, el pecado en actos externos. Superficialmente, externamente, las obras que salen a la luz y que se ve con el ojo físico humano. Eso está bien, esa es la fase externa. Pero ahora el pecado externo viene del pecado en los sentidos. El ser humano primero mira, escucha, ve, es atraído. Eso es pecado, porque de allí va a resultar el pecado externo. Pero si vamos un poquito más allá, más profundo, más adentro, el pecado está en el pensamiento, en la imaginación. Dios ve los pensamientos, las imaginaciones, los deseos, los sentimientos, allí está el mal. Y más hondo, más adentro, y en el fondo mismo, la raíz, la fuente, el depósito está en el corazón. Un corazón pecaminoso, un corazón egoísta, esa es la fuente. De ahí sale y se manifiesta primero en el pensamiento, en la imaginación. Y de allí pasa a los sentidos. Y de los sentidos pasa a los actos externos. Entonces, el pecado debe ser renunciado, limpiado desde su fuente, desde su raíz. El depósito que es el corazón debe ser vaciado, limpiado, purificado. El hombre no puede hacer eso, solo Cristo. Y ahora necesita el pecador que confía en Dios, necesita el Espíritu Santo, que ahora controle, dirija sus pensamientos, su imaginación. Y el Espíritu Santo pueda guardarle de mirar, de oír todo lo malo. Eso es obra del Espíritu Santo. Y solo el hombre lo único que puede hacer es evitar el acto externo, superficial. Entonces, allí está cómo nosotros tenemos que comprender el pecado, estudiar el pecado. También, según la Biblia, necesitamos saber de que hay el pecado por naturaleza, que es la enfermedad del pecado, y el pecado por la culpa o por elección propia. El mal se manifiesta de 2 maneras. ¿El ser humano siempre va a hacer el mal? ¿Por qué? Porque ha nacido con un corazón pecaminoso, egoísta. Es la naturaleza pecaminosa. Al ser humano le resulta fácil hacer el mal. En otras palabras, tiene la enfermedad del pecado en el corazón. ¿Con qué se soluciona eso?
con la medicina. ¿Y quién es la medicina? Es Cristo, la gracia de Cristo. Entonces, necesitamos restauración, sanación. Allí tenemos el ejemplo que Cristo expresó cuando estaba en esta tierra. Le trajeron, dice, a un ciego de nacimiento. Y los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, dice, este hombre ciego, ¿es ciego porque él ha cometido pecados? ¿Él es culpable? ¿O son culpables sus padres? Porque procrearon un hijo ciego. Pero Jesús, ¿qué dijo? Él no es culpable por ser ciego, ni sus padres son culpables por traer a este mundo un hijo ciego, sino es por naturaleza, porque el pecado entró a este mundo y el ser humano, todo ser humano nace pecador, pecaminoso, y Dios no le culpa. Y Cristo ya murió para perdonar esos pecados por naturaleza, por nacimiento, por herencia. Dios no culpa al ser humano. 2. Entonces, el ser humano es culpable por propia elección. El ser humano ha escuchado el Evangelio, la palabra de Dios, la invitación, la salvación. Y el ser humano sabe ahora qué es pecado. Sabe el pecado en sus cuatro dimensiones: en actos, en pecado en los sentidos, el pecado en el pensamiento e imaginación y el pecado en el corazón. Y sabe que hay solución para el pecado, es Cristo. Pero el ser humano pues elige hacer el mal conscientemente. Es tentado y acepta hacer el mal. Entonces se llama pecado por elección. La tentación da luz al pecado por elección. Es decir, la concupiscencia, los deseos dan a luz a actos malos. A eso se llama el pecado de la culpa. Para eso Cristo ha dispuesto el perdón y el nuevo nacimiento, cambio de corazón. Cristo vino a este mundo y ha dispuesto perdón, nuevo nacimiento, que es el cambio de corazón. En el cambio de vida, el creyente debe recibir naturaleza divina, o sea, vida espiritual, la justicia de Cristo, o recibir el carácter de Cristo. Ahora tiene que permanecer en esa vida, permanecer en Cristo, y se permanece en Cristo viviendo en naturaleza divina, en vida espiritual. Entonces es imposible que pueda caer en pecado, porque tiene un corazón nuevo, una mente nueva, lleno del amor de Dios, y mora Cristo por su Espíritu Santo.
y donde está Cristo no hay lugar para el pecado. Cristo es la luz y no hay tinieblas. Entonces, si se comprende el plan de salvación correctamente, no hay excusa para seguir pecando y perder de nuevo la salvación. La muerte de Cristo y su vida y su intercesión ha dispuesto una salvación total y completa del pecado. Si nosotros recordamos la historia, ¿cuál fue el pecado del pueblo judío, de los religiosos en el tiempo de Jesús? Ellos rechazaron a Cristo. Al rechazar a Cristo, rechazaron la ley de Dios, porque la ley de Dios es copia del carácter de Cristo. Ellos se aferraron a la ley escrita, pero rechazaron a Cristo. Ese fue el pecado. ¿Por qué? Porque Cristo es el único que puede dar verdadero arrepentimiento. Cristo puede perdonar. Cristo puede cambiar el corazón, la mente, y Cristo puede implantar su vida en la vida del pecador. Entonces todos pueden decir como Pablo: yo ya no vivo en la vida antigua del yo. Ya no vivo con el corazón pecaminoso, con el egoísmo, la raíz del pecado. Sino yo vivo en la nueva vida, en la vida de Cristo. Gálatas 2:20. El mayor pecado entonces es rechazar a Cristo. No es matar, robar, engañar, codiciar o tener otros dioses. El que tiene a Cristo, acepta a Cristo, entonces podrá vivir libre de pecado. Por eso la ley de Dios a veces se entiende mal y se enseña mal. La ley de Dios se enseña sin base, sin fundamento. La base de la ley de Dios es Cristo. Si el creyente acepta a Cristo, tiene a Cristo, reconoce como su Dios, como su Padre, y vive siguiendo a Cristo y con Cristo, nunca tendrá otros dioses. Nunca hablará falso testimonio. Nunca robará, mentirá, engañará, codiciará, nunca. La seguridad es Cristo. Así entonces, el pecado debe ser primeramente comprendido en toda su magnitud, en toda su amplitud, en todas sus abarcancias, todo lo que abarca el pecado. Gracias a Dios por revelarnos acerca del pecado, para que nosotros ahora estemos dispuestos a renunciar al pecado y experimentar el verdadero arrepentimiento. Gracias por vuestra atención, gracias a Dios. Será hasta el próximo estudio que seguiremos estudiando, ahora sí, acerca del verdadero arrepentimiento. Amén, así sea, Señor. Gracias.